Y tenemos una tremenda y oportuna privilegio Amén. de escuchar la palabra de Dios Así es. y el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Gracias, Padre. Padre, te damos muchas gracias Te damos gracias. porque tú estás aquí en medio de nosotros, y gracias, Señor, porque Gracias. tenemos el inmenso privilegio Gracias. de exponernos a lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Padre, gracias por cada uno. Queremos poner en tus manos este tiempo y alabamos y bendecimos tu nombre por lo que hemos permitido cantar, hemos podido adorarte, porque así tú lo quieres. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hoy en día, como iglesia y en el mundo en general, hay mucho caos. Alguien dijo que el mundo está revuelto y que no parece que se va a mejorar. Y en el ámbito cristiano uno también puede decir que el mundo eclesial está revuelto y no parece mejorarse. Y uno encuentra en las escrituras que ya con anterioridad Dios ha anunciado lo que va a pasar en los postreros tiempos. En los postreros tiempos dice el apóstol Pablo lo siguiente, y quiero que si usted tiene su Biblia siguiendo el 2 de Timoteo 3:15. Recuerden que en estos días hemos venido hablando los domingos sobre la importancia de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es útil ¿para qué? A fin de que sea el hombre que para toda buena obra. Muy bien, entonces es importante que la palabra, y por eso la palabra nos advierte, y lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, segundo capítulo, carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo leímos lo que decía Timoteo, pero en el versículo 1 dice que también debes saber esto. Versículo 1 del capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. No evita el nombre de Eva en diminutivo, sino de evitar. Y aquí nos hace una descripción de nuestros días. Hace una descripción que podría ser afirmada por los titulares de los diarios o informativos de radio y televisión, donde vemos la característica del ser humano, de los hombres en estos tiempos. Estos tiempos, dice el apóstol, son tiempos peligrosos. Y también la Biblia nos advierte y nos dice de lo que ocurrirá en los postreros días. Y yo voy a leer una versión popular, lo que dice 1 de Timoteo 4, versículo 1. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego en la versión popular. Pero el Espíritu dice claramente, ese es 1 Timoteo 4, versículo 1,
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de ¿qué? De demonios. Dice, pero el Espíritu dice claramente en la versión popular que en los últimos días algunos se apartarán de la fe siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Este apartarse o desviarse de la verdad se llama apostasía y es también muy corriente en estos días. Muchas personas que se sintieron atraídas al cristianismo se están alejando sin haberse comprometido con Jesucristo. Algunos dejan la iglesia, pero otros permanecen allí en la iglesia. Y aunque ya no creen en las verdades fundamentales del cristianismo, estos son lo que la Biblia llama apóstatas. Hoy en día hablamos mucho de apóstoles, que la palabra quiere decir enviados, pero la palabra apóstata quiere decir unos desviados. Entonces, muchos apóstoles terminan siendo apóstatas, siendo enviados, pero en el camino terminan desviados. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque vamos a hablar de un libro pequeñito. Voy a hacer una pregunta y va a ver si alguno de ustedes lo ha leído. Y quiero que sean sinceros. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Judas? Muy bien. Gracias por la honestidad. Porque es un libro que está como oculto. Es un libro que está ya es el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Está allí antes de Apocalipsis. Entonces, como a algunos les da miedo leer Apocalipsis, tampoco leen a Judas. Entonces, pero vamos a estudiar durante estos domingos el libro de Judas. Porque definitivamente el libro de Judas es una advertencia para nosotros. Una advertencia, y el libro de Judas es como un manual de supervivencia. Cómo supervivir o cómo vivir en estos tiempos de apostasía. Y el libro de Judas es una carta que es muy olvidada. Y yo me puse en estos días, he venido estudiando desde hace unas 3 semanas, encuentro uno que hay poco material de insumo para uno estudiar el libro de Judas. O sea, hay poca información del libro de Judas, pero la información que uno encuentra es una información muy buena que nos habla acerca de los engañadores que pone al descubierto Judas. Allí en el libro de Judas hay personas que simulan hablar por Cristo, pero niegan, por ejemplo, a la deidad de Cristo, rechazan el señorío de Jesucristo, simulan servir a Dios, pero en realidad sirven a sus propios intereses y deseos. Y eso es lo que distingue a los apóstatas. Afirman ser cristianos, pero lo que enseñan afecta y ataca directamente los puntos cruciales del cristianismo. Entonces, la apostasía es un trabajo interno y por eso es tan peligroso. La batalla espiritual no es simplemente detectarlos, sino cómo poder enfrentarlos, porque si estuviesen fuera de la iglesia, uno fácilmente puede decir, bueno, aquí en la iglesia creemos esto y esto, y con ustedes nada. Pero el problema es que a veces se infiltran, y eso es lo que declara el libro de Judas. Entonces, Judas escribe con el fin de advertirnos de estos apóstatas y va a describir sus características en detalle. Es probable que nos echemos 1, 2 domingos, 3 domingos o 4 domingos hablando de Judas, porque hay bastante material. En el proceso del estudio yo encontré que hay bastante material y voy a tratar de sintetizar, pero tampoco quiero pasarlo superficialmente, porque considero que es muy importante, porque señala claramente el carácter de la apostasía y de los apóstatas. Entonces, yo creo que ninguna otra carta
nos muestra con tanta claridad la manera en que Dios quiere que los cristianos vivan al encontrarse en medio de una apostasía tan extendida. Ahora, como cristianos, no debemos temer entrar en esa batalla contra la apostasía. Debemos contender por la verdad, la fe cristiana que se nos ha dado, y con la ayuda de Dios obtendremos la victoria. Así que el libro de Judas nos va a ayudar, y quiero presentarles un pequeño video inicial para ver cómo, por ejemplo, en las iglesias nos hemos desviado, hasta qué punto nos hemos desviado, donde hemos dejado a un lado la palabra, y encuentro a un hermano, un pastor de una iglesia en México. No sé si Juan lo conoció cuando estuvo allá en México, espero que no. Entonces, vamos a ver lo que este pastor está enseñando y está promoviendo. ¿Listos? Créanle al Evangelio. Aleluya. Niños no, por favor. Esto es para creer, aleluya. Yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, amén. Dile gloria al que vive, amén, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Yo voy a hacer milagros, amén. Yo voy a hacer milagros en esta tarde, amén. Aleluya. Vamos, amén. Niños no, que vengan adultos, por favor. Tengan. Los enfermos solamente, amén. Tengan. Pero, o sea, si no te enfermos, no pasen porque se van a enfermar, de verdad que yo te lo digo. Este chicle puede ser dañino para usted, te lo digo. Porque está unido para qué? Para sanar. No para los que están sanos. Nadie lo hace. Pero el Señor también está enfermo, seguro. Bueno, por el se acabó, ¿vale? Porque usamos. Seguro, yo no quiero que se enfermen a rato. No, es COVID. A otro le damos seguir, ¿no? Vamos. Se acabó. Pero regresó por favor tu palabra. Que es tu chico. Todo mi corazón. Lo que digo de por ahí, no me dije tampoco. Ok, hasta allí, Rebeca, gracias. Ese es el Evangelio que se está predicando. Crean el Evangelio. Y el Evangelio consiste en que hay unos chicles ungidos, hay unos zapatos ungidos, que se tira el zapato y el zapato sana a las personas. Hay la harina, y hay toda una serie de cosas en las cuales uno dice, bueno, y eso realmente está pasando en las iglesias. Y sí, está pasando en las iglesias. La risa santa. Sí, todo eso está, la risa santa de Toronto, todo eso se está presentando. Y Judas, el autor, nos dice lo siguiente. Vamos a abrir el libro de Judas. Recuerden que este es un manual de supervivencia, el de Judas. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Judas, pues ya lo encontraron porque no es fácil a veces encontrar. Judas tiene 25 versículos. Y dice Judas, los primeros versículos: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios y Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado ¿qué? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Uno puede decir que lo que está afirmando Judas se pasa de mucha de calidad, porque Judas es bastante fuerte, bastante firme, y aquí Judas está presentando algunas verdades que deben ser atendidas por cada uno de nosotros. Pero es interesante que en estos versículos el apóstol saluda a los cristianos y usa palabras de mucha importancia, y ese saludo, el solo saludo, encierra un poderoso mensaje a los cristianos que viven en la apostasía. Y vale la pena examinarlo, porque Judas se denomina a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En la Biblia por lo menos hay 5 hombres en el Nuevo Testamento con el nombre de Judas. Por eso no es extrañar cuando yo le dije a Tavo que cuando iba a enseñar sobre Judas, estaba pensando en qué cantos relacionamos con Judas, y de pronto estaban pensando en el de Silvestre Dangond. Entonces, ese canto que hay por allí de Judas. Entonces, pero ese no lo vamos a cantar acá. Entonces, pero en la Biblia sí hay por lo menos 5 Judas. Y por el proceso de eliminación determinaremos quién es el autor de esta carta. Por ejemplo, Judas Iscariote, el traidor, lo podemos descartar. Porque este Judas Iscariote, según la Biblia, fue un hombre que estaba interesado más en sí mismo, y recuerda que él estaba pensando siempre en lo que, cuando aquella mujer derramó el perfume, estaba pensando en ese dinero, que con ese dinero se podía ayudar a los pobres, que se lleva. O sea, él no estaba pensando en que ese dinero podía ayudar a los pobres, sino que él, como sustraía de la bolsa, él sabía que ese dinero al fin y al cabo daba la vuelta y terminaba en los bolsillos de él. Y entonces, ese no es el Judas que escribe esta carta. Tampoco el Judas que se describe en Hechos capítulo 9, versículo 11, que se llama Judas, y también otro en el libro de los Hechos que se llama Barsabás. Pues no hay ninguna indicación que alguno de ellos fuera hermano de Jacobo. El cuarto hombre es el otro apóstol llamado Judas, que a veces se hace la claridad, los evangelistas hacen la claridad y dicen Judas, no el Iscariote. O sea, para distinguirlo de Judas, el que venció, el que traicionó a Cristo. Este lo llaman Judas Tadeo o Lebeo. Entonces, en la versión Reina Valera se utiliza en Lucas la expresión Judas, hermano de Jacobo. Sin embargo, un estudio que algunos han hecho muy meticuloso del griego en estos versículos muestra que sería mejor traducirlo como hijo, y las nuevas versiones de la Biblia lo traducen así. Judas, entonces, este autor sería una persona llamada Jacobo y no su hermano. El quinto Judas que se menciona en el Nuevo Testamento era uno que era medio hermano del Señor Jesús. Y si quieren, abran su Biblia por favor y leemos en Mateo 13, pero pónganle un papelito allá a Judas. Y vamos a leer en Mateo 13, 55 y 56, donde está preguntando la gente cuando llega Jesús por allí, y dice la gente en Mateo 13, 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? O sea, parece ser que el Judas que se menciona allí, que es hermano medio, hermano de Jesús, porque era hermano hijo de María, pero no de Jesús, no era hijo de José en la carne, pero estos hermanos que había nacido de la unión entre José y María, posterior al nacimiento de Jesús, allí aparece un Judas. Pero la iglesia tradicional, al querer preservar la doctrina de la virginidad perpetua de María, identifica a estos familiares como primos. Entonces son primos hermanos. Sin embargo, la palabra griega
para esos hermanastros de Jesús es Adelfos, que significa de la misma matriz, o sea, hermanos de la misma matriz. Estos eran hijos nacidos de María y José después del nacimiento de Jesús. Eran medio hermanos, pues Jesús tuvo un nacimiento virginal. Entonces, pero tuvieron la misma madre, pero no del mismo padre. Este Judas que se describe allí, se podría decir, no, yo soy hermano de Jesús. Pero es interesante que se describe así, como siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo que se utiliza allí es la palabra doulos, y es la palabra para referirse a un esclavo. Yo soy un esclavo de Jesucristo. Interesante. O sea, ¿por qué no se identifica simplemente como Judas, hermano de Jesús y de Jacobo? La respuesta a esta pregunta nos muestra en gran parte el carácter de Judas. Si se hubiera referido a sí mismo como el hermano de Judas, se le podría haber acusado de orgulloso. O también podría haber sentido vergüenza porque sus hermanos durante el tiempo que Jesús estuvo no creían en él, sino que creyeron prácticamente posterior a la muerte de Jesús. Entonces, durante la vida terrenal de Jesús, muchos de ellos no creían en Jesús, y la muerte y la resurrección de Jesucristo sí produjo un cambio radical en las personas que estaban físicamente relacionadas con Jesús, como el caso de sus hermanos. Entonces, ahora, este Judas, en una ocasión, le preguntaron estaban hablando, él estaba hablando a la multitud que lo rodeaba, y recibió un mensaje de parte de su madre y de sus hermanos que estaban fuera del lugar, y Jesús les dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús le estaba diciendo que podían seguir pensando en él como un miembro de la familia, pero que eso iba a cambiar pronto, porque iba a tener personas que realmente iban a servirle y a seguirle, porque habían tenido un encuentro personal con él, que creían en él. Entonces, este Judas se presenta como siervo de Jesucristo, se presenta como esclavo, hermano de Jacobo, y se dirige a los creyentes, y presenta a los creyentes de una manera muy sintética como los llamados, como los amados o santificados, los guardados, y les desea una bendición. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces miren cómo al inicio da una autopresentación de quién es él. Es un siervo de Jesucristo, alguien que está para servir a Jesucristo, y alguien que está allí conociendo y sabiendo quiénes son estas personas a las cuales les está escribiendo. Estos hermanos que están allí, receptores de la carta, les está animando y los está afirmando antes de hablarles de la realidad que les toca vivir, y la realidad que posiblemente ya estaban viviendo en ese momento. Porque hay que entender que él tenía una solicitud de escribirles a ellos acerca de la común salvación, un tema teológico que iba a desarrollar con ellos, pero el Espíritu Santo lo guió, que le fue necesario escribirles y exhortarles a que contendieran ardientemente por la fe que había sido dada una vez a los santos. Este Judas que escribe aquí está refiriéndose a unos creyentes que son amados, llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Es interesante que 3 veces en la carta se repite la palabra amados. En el versículo 3, amados por la gran solicitud. Luego en el versículo 17, pero vosotros amados. En el versículo 20, pero vosotros amados. Para ellos para Judas era de muy especial significado saber que estos hermanos eran muy amados por él, pero que habían sido llamados por Dios. Ahora, corta como es esta epístola, Judas nos da un profundo mensaje a nosotros.
Si a mí me vienen a hablar acerca de los malos tiempos y de la situación difícil que se vive y no me afirman primero, yo puedo caer en temor y yo puedo caer en una inseguridad. ¿Y cómo voy a enfrentarlo toda esa situación que se está viviendo si no tengo bases, si no tengo, estoy nuevo? Entonces por eso Judas le da unas afirmaciones sobre la seguridad de quiénes son los verdaderos creyentes. Porque si va a hablar de los que se han desviado, si va a hablar de los que están perturbando y los que están dañando la doctrina de Cristo, debe afirmarlo primero acerca de que ellos son llamados, amados de Dios Padre, guardados por Jesucristo. Y no solamente comienza así su carta, sino que miren en la doxología, al final, habla de, y aquel que es poderoso, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, comienza con afirmación y luego también termina su carta con una afirmación de que estamos en quien debemos estar. A pesar de que la situación es difícil, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso también encontramos en Segunda de Pedro un mensaje paralelo al de Judas. O sea, Segunda de Pedro en muchos aspectos es un paralelo de lo que Judas viene afirmando y declarando. Dios libra a los piadosos que están viviendo en medio de una cultura impía, en medio de una cultura que está destinada a la perdición y a la destrucción. En Segunda de Pedro, por ejemplo, dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y la guardó con otras 7 personas. También dice en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 7, si ustedes quieren anotarlo o buscarlo, dice que también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, pero libró al justo Lot. O sea, Dios en medio de sus proyectos de vida para esta tierra está en guardar también a sus hijos en medio de situaciones muy adversas y difíciles, como fueron en los tiempos de Noé, como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dios guardando a su pueblo y dando, como Pedro concluye, que el Señor sabe librar de tentación a los que son piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios puede castigar al culpable y al mismo tiempo guarda al inocente. Dios es guardador de sus hijos. Pero la primera afirmación, llamados. El cristiano, si nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, tenemos un llamado divino. No es algo de nuestra propia imaginación, es un acto de Dios. Y la palabra llamados es interesante cómo se describe allí. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. De acuerdo con las reglas de gramática, hay un tremendo énfasis en el concepto de llamados. Usted y yo que hemos creído en Cristo, hemos sido llamados por Dios. Hay un llamado que es un llamado general, pero hay un llamado específico a través de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Hay un llamado general que puede ser resistido cuando una persona escucha con sus ojos, con sus oídos físicos, puede negar a responder al Evangelio. Pero cuando la gente escucha la predicación del Evangelio, decide obedecerlo, y esa persona tiene una elección que hacer y puede recibir a Cristo o rechazarlo. Y Jesús en una ocasión contó una parábola donde hizo una fiesta y envió a sus siervos a anunciar a quienes invitaba.
y les dijo, venid, que ya todo estaba preparado. Esa invitación de esa parábola estaba refiriéndose específicamente al pueblo de Israel, y quien los estaba invitando era Dios, los estaba invitando, pero los invitados comenzaron a excusarse, cada uno. Uno dijo que había comprado una hacienda, otro que unas 5 yuntas de bueyes, y que otro estaba acabado de casarse. Y todos estaban muy ocupados para acudir a la fiesta. Y los siervos que volvieron a su señor le informaron que ninguno de los invitados venía. La parábola es una figura de Israel que rechaza el llamado de Dios. Rechazaron el llamado de Dios. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen, a los que creen en el Hijo de Dios, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es de voluntad de carne, de varón, sino de Dios. Entonces, el llamado general puede ser rechazado. Jerusalén, Jerusalén, le dijo Jesús, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de su sala? ¿Y no qué? No quisiste. Entonces hay una invitación general. Yo les digo, vengan a mí para que tengan vida eterna, y me rechazan. Esteban, por ejemplo, en el libro de los Hechos dijo que esa generación eran duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Se resistían al Espíritu Santo, no obedecían. Ahora, el autor de Judas, este hombre que escribe aquí, nos está diciendo que somos llamados, aquellos que hemos confiado en Jesucristo como Salvador y Señor personal. Son los que han sido amados por Dios, los que han sido llamados a ser santos en toda su manera de vivir, a los que de una u otra manera Cristo se les ha predicado como poder de Dios, como sabiduría de Dios, que para algunos eso es locura, pero que para los llamados eso es poder de Dios, que lo hemos aceptado, que lo hemos recibido. Por eso es importante que afirmar, y a través de los grupos pequeños, a través de las relaciones interpersonales con las personas, indagar acerca de su fe, de si se han nacido de nuevo, si realmente han creído en Cristo Jesús, si realmente se han arrepentido de sus pecados, si han puesto su fe en el Señor. Porque a veces muchas personas, por ignorancia, de pronto están pensando que están haciendo un cambio de religión. Ya yo no soy en esta religión, sino que voy a esta, porque esta me gusta más, porque tiene unos cantos bien bonitos, y por esto y por lo otro. Entonces dan unas razones y cambian de religión y no entran en una relación con Dios. Entonces es importante que los llamados estemos seguros de que realmente hemos respondido al Evangelio de Jesucristo, que el Evangelio se nos ha presentado, que el Evangelio se nos ha explicado, y hemos respondido en fe a ese Evangelio. Y ya esa respuesta a nosotros nos convierte en elegidos, nos convierte en santificados, nos convierte en hombres que definitivamente, y mujeres que hemos respondido a Dios. La Biblia habla de que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, que hemos sido llamados a heredar bendición, llamados a libertad, llamados a paz, llamados a santidad, llamados a una esperanza, llamados a una gloria eterna. Tremendo el concepto de llamados, llamados por Dios. Entonces, todo esto está involucrado en el llamado de Dios para salvación. Y Dios nos ha llamado a su gloria eterna. Y entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos antes de enfrentar la apostasía, antes de contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, es preguntarme, ¿realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Realmente yo soy cristiano? ¿Yo he sido llamado por Dios? ¿Yo he respondido al llamado de Dios? ¿Estoy creciendo en ese llamado de Dios? ¿Estoy creciendo en la santificación? Porque mire, una de las características que comienza Judas es hablar de que estos hombres que están destinados para la condenación, los llaman que son hombres impíos.
hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que niegan al Dios soberano, que niegan a nuestro Señor Jesucristo. O sea, a los puntos cardinales de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado un nuevo nacimiento. Nunca han experimentado el aceptar y el vivir de acuerdo a las normas de Dios. Llamados, amados. Dios nos ha amado a nosotros con amor eterno. Dice la Biblia que eso debe darnos a nosotros seguridad. Una de las cosas fantásticas que podemos nosotros reconocer es que somos amados por Dios. Y es un participio en el griego, es un participio perfecto, que significa que nos amó en un momento en el pasado, pero que sus efectos continúan en el presente. Ese indica que eso no puede alterarse. Se dio y seguirá dándose en nuestra vida. Dios nos amó a nosotros desde la eternidad pasada, antes de que naciéramos. Él puso su afecto en nosotros, demostró su amor allí en el Calvario, como nuestro sustituto. Él manifestó totalmente su amor el día que fuimos a Él y perdonamos nuestros pecados. O sea, eso debe llenarnos a nosotros de agradecimiento, de que definitivamente somos del Padre. Él nos ha amado, Él ha venido a morar en nosotros. Hemos que Jesucristo salió de Dios y estamos dispuestos a guardar su palabra porque le amamos. Le amamos. Él nos amó a nosotros primero. Qué concepto tan profundo ese de ser amados por Dios. Por eso reiteradamente Judas le repite a estos hermanos: amados. Ustedes son amados. Amados de Dios. Y yo creo que algo que nos anima y nos estimula a poder enfrentar los retos de este mundo es definitivamente el amor de Dios derramado en nuestros corazones. La gracia de Dios que se ha manifestado en cada uno de nosotros. No es por lo que nosotros podamos hacer, no es por los pactos que nosotros podamos hacer para torcerle el brazo a Dios para que haga la voluntad nuestra. No es por las siembras, no es por una cantidad de cosas que se han inventado hoy en día para como que hacer que Dios obedezca nuestros caprichos humanos, sino Dios decidió amarnos a nosotros. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el amor de Dios para nosotros los creyentes es tan grande que Juan, allí en Primera de Juan, no encuentra palabras para describirlo. Pero tenemos la enorme bendición de que nos ha transformado en hijos. Entonces, gracias a Dios porque somos amados por Dios y somos amados para siempre. El amor de Dios es permanente. Por eso ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. Y esa es la seguridad que tenemos. Y eso es lo que nos anima a poder avanzar, eso es lo que nos anima a seguir adelante. Y eso produce en nosotros el amor de Dios. O sea, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Nada podrá separarnos de Dios. Ahora, la iglesia puede volverse una mezcla confusa de verdad y falsedad, pero la Biblia dice que Dios conoce a los suyos y a los suyos le dice: apártese de la iniquidad. En el tiempo de la historia de Israel se presentó un hecho muy interesante en que un rey, Acab, se casó con una mujer pagana y esa mujer llevó a las prácticas del pueblo de Israel la adoración de Baal. Y el profeta Elías en esa época lamentó la condición apóstata de la nación. Una vez Elías le respondió a Dios y le dijo: he sentido un vivo deseo y celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tus pactos, han derribado tus altares,
han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. A veces podemos sentirnos así, no, soy el único, soy los únicos que realmente estamos adorando al Dios verdadero, el único que permanece fiel. Así pensó Elías, yo soy el único que permanezco fiel en toda la nación. Pero Dios, al predecir el juicio que traería sobre la nación por haberle rechazado, le dijo a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, había un pueblo allí que Elías estaba desconociendo en ese momento, que habían decidido permanecer fieles a Dios y no a la adoración a Baal. Dios es un Dios que nos ha llamado, que nos ha amado y nos guarda. Y ese término de guardar es que vela, que cuida por nosotros. Y tiene un compromiso serio de Dios para con cada uno de nosotros. Lo trata con un profundo cariño, como cuando uno tiene una joya, que la cuida. Que si usted tiene a veces una cadenita de oro o algo así, se la pone para momentos especiales, no la lleva ya a la Plaza San Nicolás ni se mete por allá por ciertos sectores, porque le corre el riesgo de que se la robe. Dios nos guarda, o sea, usted tiene a veces esa cadenita allí guardada. Ahora cuánto más Dios a cada uno de nosotros, que somos sus amados, que somos sus santificados, que somos sus apartados. Dios nos guarda, y mire lo que dice allí: ¿guardados en quién? En Jesucristo. Guardados en Jesucristo, porque nosotros respondimos al amor de Dios, porque nosotros pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, porque nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, y por eso somos guardados en Jesucristo. No somos guardados por quienes somos nosotros y por lo que hacemos nosotros. Somos guardados por quién es Dios y por lo que ha hecho Jesucristo y lo que reconoce Dios que hizo el Señor Jesucristo a favor de nosotros, porque ha sido por la pura gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro poder, es por Jesucristo. Él nos guarda y Él tiene todo el poder y toda la gracia suficiente para poder decir: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. El que es de Dios tiene la seguridad y la convicción a través de las Escrituras de que su seguridad eterna está garantizada. No por quién es usted, no por las debilidades o la fortaleza que usted tenga, es por quien es Dios, es por quien usted puso su confianza en Él. Esa es la garantía de que lo ayuda a usted a enfrentar y a poder salir adelante en medio de toda esta cantidad de cosas que se ven hoy en día. Dice la Biblia que nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, pero si tenemos dudas respecto a la seguridad de nuestra salvación, estamos en realidad estamos dudando del poder de Dios. Muchos pasajes del Nuevo Testamento hablan acerca del poder cuidador de Dios. Entonces Dios nos cuida, Dios nos guarda, y el autor nos dice y está deseando misericordia y paz y amor, o sea que multiplicados. O sea, no simplemente que tengan un poquito de misericordia, un poquito de paz, de amor, sino que esa misericordia, esa paz que han sido dadas por Dios sean multiplicadas. Y de veras, necesitamos mucha misericordia de Dios y paz y amor para poder enfrentar todos los retos que viene a describir aquí el apóstol Judas. Judas nos da esa realidad, nos presenta a nosotros. ¿Cómo nos estamos considerando nosotros en este momento? ¿Como unos perdedores? ¿O como unos fracasados? ¿O como que somos una minoría? Cuando todo el mundo está marchando en ese rol y caminando a ese nivel, y nosotros de pronto somos unos cuantos. Hay esperanza y hay fortaleza en Dios. Somos amados, y amados por Dios, eso trae un profundo
arraigamiento al amor de Dios, a la seguridad y al cuidado de Dios. Todos nosotros tenemos la seguridad de que la misericordia, la paz, el amor se multiplican día tras día en cada uno de nosotros. Es un cuadro extraordinario, es un cuadro en el cual el autor nos presenta acerca de la misericordia de Dios. ¿Y misericordia qué es? Definitivamente es algo que nosotros no merecemos, que va relacionado con la gracia. Es un regalo inmerecido, que no es por lo que usted ni yo podamos hacer, sino por la gracia de Dios. Entonces, Él creó a los creyentes para ser receptores de su misericordia. Él nos creó para hacer notorias la riqueza de su gloria. O sea, y la Biblia nos dice que Dios nos ha puesto a nosotros como vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Eso es Romanos 9:23. Vasos de misericordia. Dios nos ha creado a nosotros como un depósito de su misericordia, para que su misericordia también se extienda a otras personas, para que a través del amor con que Dios nos ha amado, nosotros podamos amar a otros y testificarles de la grandeza y el poder de Dios. Por eso el autor de Hebreos nos dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué inmenso privilegio tenemos nosotros de tener la misericordia de Dios, la paz de Dios, que la paz de Dios no es ausencia de problemas, no es ausencia de dificultades, sino que en medio de las dificultades tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces miren, somos receptores de la misericordia de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios. Así que podemos decir, no podemos temer. Es verdad que la situación es difícil, que la apostasía está presente en el mundo. Yo he tenido la oportunidad de ver varios videos en estos días y uno queda entristecido de ver lo que está pasando en la iglesia cristiana hoy en día. Y esto tiende a ir en aumento. Hay momentos de unos videos en los cuales las personas tienen la experiencia supuestamente de entrar a una tierra que fluye leche y miel, y le van echando, tienen dos tarros, uno de leche y otro de miel, y las personas van poniendo las manos y van recibiendo que están entrando a una nueva dimensión espiritual. Entonces, y las personas apenas que reciben eso empiezan a brincar y a dar todos unos saltos de alegría, cuando nosotros tenemos afirmaciones y realidades en la palabra de Dios. Satanás sabe que quiere, procura, y él es astuto, y la tentación de Satanás siempre es hacer que nuestra seguridad en Dios se baje, que nuestra seguridad en Dios se ponga en duda. Por eso siempre la tentación que Satanás le hizo a Adán y Eva allá en el huerto, de sembrar la cizaña de la mentira, de la media verdad, está presente hoy en día para producir temor. Pero nosotros somos llamados, amados, guardados y bendecidos por Dios. Nosotros no estamos en esta vida por quienes somos nosotros, por nuestros logros, por nuestros éxitos, por nuestras capacidades, sino porque Dios decidió amarnos. Dios ha decidido guardarnos, bendecirnos. Y nuestra vida debe ser una vida de santidad y gratitud. Amén. No como la de estos hombres que convirtieron el libertinaje en la gracia de Dios. Como que la gracia de Dios se ha derramado sobre mí, yo soy salvo, siempre salvo y puedo hacer lo que sea. Olvidando que Dios dice que si es verdad que somos salvos, siempre salvos. Y eso es verdad, pero también la Biblia habla de que debemos perseverar, de que debemos vivir en santidad, de que debemos procurar agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nosotros le amamos
a Él, y el que le ama a Él guarda su palabra. Entonces, no hay necesidad de temer, a pesar de que haya ataques muy fuertes. Dios nos ha hecho a nosotros dignos por medio de Jesucristo. Somos dignos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, miren que después de ese corto saludo, él empieza y le dice a los amados, yo tenía una solicitud muy grande, tenía que escribirlos acerca de la común salvación. Estaba pensando en escribirles un tratado teológico acerca de nuestra común salvación, pero posiblemente Judas escuchó de lo que estaba pasando en la iglesia y el Espíritu Santo lo guió y le fue necesario, dice, me ha sido ¿qué? Necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque si él empieza a escribir sobre el tema de la salvación, que es un tema muy importante, él se sintió guiado por Dios para cambiar el enfoque de su mensaje, para que sus lectores contendieran por la fe en medio de una creciente apostasía. Ahora, él tenía una gran solicitud y una intensa deseo, un propósito profundo, persistente, de escribir sobre eso, pero la realidad de lo que se estaba viendo era algo que Dios le guió a cambiar el libreto y a escribirle acerca de esta situación. O sea, es probable que él recibió algún tipo de información. Algunos piensan que Judas era pastor de la iglesia en Jerusalén y en unas comunidades cristianas estaban desviándose de la doctrina apostólica, y al recibir esa información fue confirmado por el Espíritu Santo e intervino en los planes de Judas. Y Judas fue guiado por el Espíritu Santo, le fue necesario exhortar a los creyentes a que contendiesen por la fe. Aquí encontramos a un Judas también sensible a la guía del Espíritu Santo. No, yo voy a preparar, el tema mío es sobre un tratado teológico sobre la salvación. Y esto no es eso que espere allá. Esos falsos apóstoles, maestros que esperen allá mientras yo termino mi discurso sobre la salvación. Él fue sensible a la guía de Dios. Él fue sensible a ese proyecto, abandonó su propio proyecto y lo guió para el proyecto de Dios, porque era que había una creciente influencia de los falsos maestros. Esos falsos maestros estaban en la comunidad teniendo una influencia tremenda, en parte o en gran parte de la iglesia. Es necesario escribirles a ustedes, exhortarles que contiendan ardientemente. Esa palabra ardientemente es como defender enérgicamente, pelear con mucha energía esa batalla por la pureza cristiana. Y se ha perdido esa energía muchas veces, en ese sentido de que no, hay que ser tolerante, pastor, hay que ser tolerantes, vivimos en un mundo pluralista. ¿Cómo es que vamos a afirmar que la Biblia es la única verdad? Y miren, encubiertamente han ido permeando y penetrando a la iglesia, a los seminarios bíblicos. Yo recuerdo de un seminario en Costa Rica, cuando ya algunos estudiantes, a través de la influencia de unos profesores, ya no se oraba, ya no es necesario la oración. Ya la oración fue necesaria en un tiempo, pero ya no. Ahora tenemos acceso directo a las Escrituras y podemos leer las Escrituras sin necesidad de la intervención de Dios ni del poder de Dios. Y fue poco a poco ese seminario debilitándose hasta el punto que entró la teología de la liberación, en el cual muchos de sus estudiantes tomaron armas para defender lo que ellos creían eran los propósitos de Dios para liberar al pueblo allí en Centroamérica. Entonces,
Cuando uno deja de combatir ardientemente por la fe, básicamente, y cuando uno no lee las Escrituras, porque un problema básico de la cristiandad hoy en día es que hemos dejado a un lado la palabra de Dios. Si usted ve algún programa de televisión hoy en día, mira la eficacia o mira la centralidad de ese programa por el lugar que dan a las Sagradas Escrituras. A veces solamente se usa un texto como plataforma y luego se habla y luego todo termina en plata. Y es así como un atraco a Biblia armada. O sea, y todo termina allí, todo se concentra en eso y se pierde la esencia de la palabra. El libro de Oseas, esta mañana temprano yo encontré un versículo que decía: mi pueblo fue destruido, en el capítulo 4, versículo 6, porque le faltó conocimiento. Cuando uno no tiene conocimiento de una relación con Dios a través de su palabra, se vuelve vulnerable a cualquier viento de doctrina. Dice la Biblia que hay vientos de doctrina y a veces somos movidos de un lado a otro porque no tenemos raíces profundas. Por eso Juan dedicó 3 domingos para hablarnos de la importancia de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios nos ayuda para hacer cambios en nuestra vida, cómo establecer nuevos derroteros, establecer nuevas prácticas, nuevos estilos de vida para honrar y glorificar a Dios. Judas era un pastor que amaba a su gente, por eso 3 veces le recuerda: amados. Había que accionar ante la realidad de lo que estaba pasando. Los instintos pastorales inmediatamente se prendieron. Las alarmas pastorales se prendieron al ver lo que estaba pasando. Porque la tarea del pastor, hablando de las ovejas, no simplemente era la tarea de alimentar al rebaño, sino que tenía otra tarea que era la de guardar al rebaño. De lobos feroces que venían a destruir el rebaño. Y la Biblia habla acerca de eso. Habla de lobos que se visten de oveja, pero no huelen a oveja. Se infiltran en medio de las ovejas y causan daños tremendos en la iglesia. Por eso, gracias a Dios por hombres como Judas, gracias a Dios por hombres alrededor del mundo que se están levantando para defender enérgicamente la fe, los fundamentos de la verdad de la palabra de Dios. Es necesario valorar lo que Dios nos ha dado, esta palabra que ha sido dada a nosotros los santos, estudiarla, conocerla. A veces nosotros, tristemente, los cristianos conocemos más la formación titular de la selección Colombia, con todos sus detalles, con toda la historia de todo, que los principios de la palabra de Dios. A veces no sabemos ni dónde está ubicado el uno, el otro, ni quién es el uno, ni quién es el otro. Necesitamos profundizar en la palabra de Dios. Necesitamos, para poder contender ardientemente, necesitamos estar afirmados de quiénes somos y debemos también estar afirmados en las verdades de la palabra de Dios para poder contender, porque estos hombres han entrado encubiertamente. O sea, el apóstata, el falso maestro, el falso pastor, no se presenta: no, yo soy un falso maestro y vengo a enseñarle aquí falsa doctrina. No, no se presenta así, sino que sutilmente, y va sembrando la duda, y va metiéndose por aquí, y se va metiendo por allá. Yo he estado alrededor de unos 20 años involucrado en el trabajo con las iglesias de IBM, y uno ve con tanta facilidad a veces cómo se permite ciertas prácticas en las iglesias, y cuando se quiere ya cortar el asunto ha ido avanzando demasiado, porque no somos celosos de la doctrina de Dios. A veces en aras de tener temor de que podemos estar enfrentando a la palabra de Dios o a Dios, porque a veces las personas dicen: no, es que contra el ungido de Dios
no podemos decir ni contradecir lo que dicen las Sagradas Escrituras. Pero déjenme decirles que nosotros, los pastores, somos vulnerables, somos seres humanos y podemos desviarnos y podemos equivocarnos. Por eso necesitamos la ayuda de trabajar con otros en equipo, para que nos ayuden a ver los posibles desvíos que nosotros podemos tener en un momento dado. Por eso la Biblia dice que mirad por vosotros. En el Hechos capítulo 20, versículo 28 en adelante, habla de mirad por vosotros y también por el rebaño. Tener cuidado, porque básicamente nosotros podemos ser influenciados por un libro que leemos, por un amigo con el cual conversamos, por un programa de televisión, ya sea de un canal cristiano o de una emisora cristiana. Podemos ser influenciados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es ir a las Escrituras. Cuando Pablo llegó a un lugar que se llamaba Berea, y Pablo allá hizo la exhortación y enseñó, los hermanos allá de Berea, pues muy buena tu palabra, Pablo, muy interesante, pero vamos a ver si lo que dice la Escritura es como lo que tú estás enseñándonos. O sea, y ellos, y Pablo y Lucas no lo criticó por eso, sino los afirmó en ese sentido, porque nuestra base está en las Escrituras. Por eso debemos pelear en el buen sentido de la palabra, defender enérgicamente la doctrina de la palabra de Dios. Y en la antigüedad hubo hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar aún su propia vida por defender la verdad del Evangelio. Hace poco estábamos recordando la reforma protestante de Martín Lutero, cuando él vio que la fe se había desviado y la fe se había convertido en un medio para obtener ganancias. Y cuando yo pensaba en la reforma, yo pensaba lo que se dio en el pasado con Martín Lutero, en el cual se trataba de alcanzar la salvación por los méritos y por lo que se podía pagar. Decía uno de ellos allá que antes de que la moneda cayera y sonara en el fondo del plato, ya el alma estaba saliendo de allá del purgatorio. Entonces se había convertido todo eso en un negocio para recoger fondos para la Basílica de San Pedro, y todo se había pervertido. Dios inquietó a un hombre a través de las Escrituras, leyendo el libro de Romanos: el justo por la fe vivirá. Y hoy en día estamos volviendo casi a lo mismo. Si usted pacta con Dios, si usted negocia con Dios, o sea, usted puede manipular a Dios. Déjenme decirles, con mucho respeto a todos ustedes, Dios no se deja sobornar. Dios no es como un político de turno, en el cual se le da un cierto dinero y afloja. Es como el aceite para aflojar la maquinaria. No, Dios es Dios. Dios es Dios, y no es por lo que nosotros podamos hacer, es por lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. El próximo domingo vamos a seguir, pero esto está muy interesante, porque el contender implica conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, no se ponga a contender. Si usted no profundiza en la palabra de Dios, no se meta, porque va a tener serios problemas y dificultades. Pero una cosa sí importante, además de eso, es el saber quién es usted. ¿Quién es usted delante de Dios? Usted conmigo esta mañana puede decir: bueno, yo soy amado por Dios. Yo he sido amado, yo he sido profundamente elegido, yo he sido santificado, yo he sido guardado y seguiré siendo guardado. Yo he sido objeto de la misericordia y amor de Dios. La paz de Dios inunda mi corazón. El Dios de la Biblia, el Dios que nos ha revelado, que se ha revelado, es un Dios que se ha comprometido con nosotros. Vivimos en una era de apostasía.
Y esto promete ponerse peor. Por lo tanto, debemos saber cómo contender por la fe y oponernos con firmeza, basados en las Sagradas Escrituras. ¿Qué debemos hacer como pasos prácticos? Afirmarnos diariamente en quiénes somos en Cristo. Creo que eso es algo muy importante, saber quiénes somos. Segundo lugar, estudiar y obedecer la palabra de Dios. No simplemente es leer y estudiar la palabra para llenarnos de conocimiento, sino obedecer la palabra de Dios. Eso es básico. A menos que usted conozca la verdad, no podrá detectar el error. A las personas que trabajan en los bancos me han dicho a mí que para poder detectar los billetes falsos, ellos les enseñan a cómo conocer el verdadero. Y lo tienen en la mano y que lo soben por aquí, lo soben por allá, al billete bueno, lo tengan por aquí, lo tengan por allá, lo miren con la luz. O sea, que llega un momento dado en que ellos conocen tanto el billete bueno, que cuando les pasan un billete falso, inmediatamente, error, este no sirve, y tan, lo rompen. Que lo diga Oscar. Exacto, así es, ¿verdad, Oscar? O sea, conocer el bueno, o sea, todas las características que tiene el bueno. Dediquemos tiempo para conocer la palabra de Dios. Saquemos tiempo diarios para estudiar, meditar, no solamente en estudio devocional, sino aparte de esos estudios bíblicos en el cual usted tenga una libreta, pueda anotar, estudiar, escoger un libro de la Biblia, analizarlo, leerlo, practicarlo, porque la palabra de Dios, para poder dar testimonio de esa verdad, tenemos que conocerla. La Biblia está siendo atacada por todos lados, y en estos posteriores días, dos cosas que se atacan muy fuertemente son el señorío de Dios y la deidad de Jesucristo. Eso son fundamentales. De pronto hay otros elementos, pero tratan de desvirtuar de que Dios es el único soberano de toda la tierra y de que Jesucristo es Dios. Y de ahí se desprende toda otra cantidad de cosas. Entonces, podemos animarnos y sostenernos en que Dios honra la palabra y que gracias a Dios, Dios nos ha dado la oportunidad de tener escuela en la enseñanza de la palabra de Dios. Y cada uno de ustedes, yo he visto en algunos que son diligentes en entrenarse, son diligentes en prepararse, y eso es bueno. Pero animamos a otros también a que tomen acciones de prepararse para conocer la palabra de Dios, para enseñar a otros. Debemos apoyar también iglesias, instituciones, seminarios, escuelas que están enseñando fielmente la palabra de Dios. Gracias a Dios por seminarios como el Seminario Bíblico de Medellín, que ahora es una universidad. O sea, han persistido en el estudio de las Sagradas Escrituras. Que los estudiantes salgan allí conociendo y sabiendo estudiar las Sagradas Escrituras. Ser fieles a la palabra de Dios. Pero tristemente, seminarios donde yo estudié, con el paso del tiempo han ido desapareciendo porque fueron perdiendo la centralidad de la Biblia. Ya la Biblia no era el centro, sino filosofía, psicología, antropología y otras cosas, y se dejó a un lado la realidad de la palabra de Dios. Cuidado con lo que leemos, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos. Que Dios nos ayude a contender ardentemente por la fe que ha sido dada a los santos. El próximo domingo explicaremos a qué se refiere esa fe y explicaremos más, haremos una descripción del carácter de los apóstatas, de los falsos maestros y de los falsos pastores. Que Dios tenga abundante misericordia y gracia para todos nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias
por hombres como Judas, sensibles a la guía del Espíritu Santo. Un hombre que dejó su proyecto personal para ser guiado a escribir lo que tú querías que él escribiera. Gracias por hombres como Judas, que nos animan, que nos alientan a saber cuál es nuestra posición. Gracias, Señor, por quienes somos en Cristo. Gracias porque somos amados, apartados, santificados, guardados. Y tú nos llenas, Señor, de abundante misericordia, paz y amor. De igual manera, Señor, te pedimos que nos ayudes a conocerte, a tener una relación fresca contigo, a pasar tiempos a solas contigo, en oración, en la meditación de las Escrituras, para así, Señor, poder enfrentar las realidades de este mundo moderno. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Llévanos con bien a nuestras casas, guárdanos en esta semana y que esta semana sea de mucho fruto para la honra y la gloria tuya. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que sigamos siendo guardados en Jesucristo.